Para los que no me conocen, mi nombre es Juan Felipe Ateortúa. Yo soy el gerente de alianzas y proyectos especiales. Soy cofundador y socio de Stradata. Digamos que tengo una trayectoria de la banca, trabajando en proyectos corporativos, obviamente también en equipos de cumplimiento. Y digamos que hemos acompañado todo el proceso de la creación de Stradata. Para los que de pronto no conocen Stradata, somos una empresa de inteligencia artificial, machine learning y automatización enfocada en 3 líneas de negocio, una línea o una vertical donde trabajamos todos los temas relacionados a la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo, antisoborno, anticorrupción. Una segunda línea donde trabajamos temas asociados al marketing analítico digital, y una tercera línea, que digamos que también tengo yo a cargo, donde trabajamos todos los temas relacionados a la excelencia operacional, es decir, combinando todas estas capacidades de tecnologías de la cuarta revolución industrial y combinándolas, co-creando con los diferentes clientes y aliados. El día de hoy también, como les decía, me acompaña Dani Guarín. Dani es el director de desarrollo de negocios de Treda, una empresa, digamos, que trabaja con nosotros hace mucho tiempo en la construcción de proyectos de todo tipo. Dani Guarín es ingeniero industrial de la Universidad de Antioquia, especialista en gestión empresarial, máster en BPM de la Universidad de La Rioja y socio de Treda Solution. Digamos, le damos una bienvenida también muy especial a Dani y agradecerle pues por su tiempo. El día de hoy tenemos una agenda dividida en estos 4 puntos. El primero, vamos a hablar un poco de lo que es la transformación digital y algo que, digamos, no para todos es tan conocido, que es el término de reconfiguración digital. Segundo, vamos a hablar un poco de ese nuevo consumidor COVID-19, que es un tema bastante importante y, digamos, es algo que todos deberíamos estar preparados para este momento. Y el tercer punto, digamos que es un poco el centro de la conversación, vamos a hablar un poco de la vinculación digital y cuál deberían ser esos primeros pasos que deberíamos de dar. Y al final vamos a hacer una pequeña muestra de, digamos, cómo podemos unir o integrar todas estas puntas. Recuerden que en la parte de abajo tenemos un botón de Q y A, donde pueden hacer sus preguntas. Las estaremos recogiendo y yo principalmente las estaré revisando y mirando en qué punto las podemos hacer. Y adicionalmente, en este momento les voy a lanzar una encuesta que me parece muy importante para que, digamos, empecemos a hablar un poco más de los términos que queremos hablar en este webinar. Entonces, a ustedes les debe estar apareciendo en este momento en sus pantallas unas encuestas. Les voy a dar 10 segundos, 15 segundos para que las contesten, por favor. Las preguntas obviamente están muy enmarcadas en si en tu organización estás trabajando temas o iniciativas digitales, qué tipos de procesos de vinculación tienes en tu organización, y la tercera es si desde la alta gerencia o qué iniciativas desde la alta gerencia si son completamente digitales o no. Que si hay iniciativas, perdón, desde la alta gerencia para los procesos de vinculación completamente digitales. Entonces, digamos que las personas que han estado votando, les voy a leer aquí muy rápido lo que estamos viendo. Digamos que voy a terminar acá la encuesta y voy a mostrarles así muy rápidamente los resultados. Véanse que un poco están trabajando, digamos, en un porcentaje algo de iniciativas digitales, eso es normal por el momento. También qué tipo de procesos de vinculación tienen, pues aquí hay algunos, que la mayoría contestaron manuales, también hay procesos mixtos, y digamos que en la última pregunta, si hay iniciativas desde la alta gerencia para los procesos de vinculación, para que los procesos de vinculación sean completamente digitales, pues también está muy mezclado. Entonces, básicamente, el primer punto que voy a tratar con ustedes es el punto de la transformación digital, ¿cierto?
Y quiero empezarlo de esta manera. Hoy en día nosotros conocemos o tenemos muchos ejemplos de la transformación digital. Voy a poner un primer video para que ustedes vean lo que hoy en día significa una transformación que se está dando en el entorno de los conciertos. Este es el caso de Hatsune Miku. Hatsune Miku es una, digamos, una artista que es una, pues básicamente una holografía creada por una empresa japonesa que inicialmente creó y desarrolló un software de creación multimedia. Esto se fue dando y se fue desarrollando al punto tal de que, y fue tan popular, esta holografía, digamos que se convirtió en una tendencia muy importante en Japón, con millones de seguidores, llenando estadios completos y generando un negocio de los conciertos virtuales muy grandes en Japón. Entonces, vean que esto es un ejemplo de las transformaciones que se están dando en todo el mundo. Otro ejemplo, me parece muy importante, es el nuevo deporte del futuro. En este caso, digamos que hay una industria muy grande alrededor de los gamers. Vean el caso donde para una final de un juego, pues el que tenemos en el video es Dota 2, digamos que se convierte en todo un acontecimiento. Estos son jugadores profesionales, tienen estadios y digamos que es un negocio que también está moviendo miles de millones de dólares. De hecho, para esta final se conectaron más de 36 millones de espectadores y esto lo convierte en algo que tenemos que tener muy claro, porque véanse que un ejemplo, por ejemplo, discúlpenme, el Super Bowl en Estados Unidos, que es un evento televisivo que lo ven muchas personas, lo ven más de 100 millones de personas. Fíjense que este es un evento que lo vieron 36 millones y va en crecimiento. Entonces, digamos que todos estos son ejemplos de transformación digital. Obviamente, el tercer ejemplo pues, que les traía es el tema de las casas inteligentes, donde claramente, digamos que aquí hay un ejemplo de reconfiguración de lo que hoy en día es mi casa, porque se vuelve, digamos, en un entorno que lo utilizo para trabajar, para hacer mis actividades diarias, etc. Entonces, hablando un poco más de la transformación empresarial, discúlpeme que me pasé, en las empresas digamos que pasa lo mismo. Ustedes conocen, digamos, si tienen ejemplos de empresas, por ejemplo, Airbnb, Netflix, Uber, que son empresas que nacieron digitales. Y todas ellas las conocemos porque son realmente plataformas colaborativas que han unido la demanda con la oferta de una manera muy avanzada. Y esos son casos muy especiales porque son empresas relativamente nuevas. Pero también hemos visto cómo empresas como el Corte Inglés, Domino's o CaixaBank, que ustedes saben que Domino's pues, es el restaurante de pizzas más importante del mundo, y ellos lo que han hecho es que se han apasionado tanto por el producto y por el servicio que digamos que conocen muy bien al cliente y leen muy bien las redes sociales para saber qué le pueden ofrecer al cliente. Entonces hacen un trabajo muy bonito leyendo las redes y obviamente generando la mejor experiencia para el cliente en múltiples canales, al punto que Domino's hoy en día, digamos que en los últimos 3 años ha triplicado o quintuplicado, perdón, el valor de sus acciones. Otro ejemplo es el CaixaBank. El CaixaBank es reconocido como el mejor banco digital en Europa Central y digamos que su proceso ha sido muy interesante porque lo que ha hecho la CaixaBank es que todo su modelo, digamos, de oficina tradicional lo transformó en un modelo digital, teniendo, digamos, las apps y los canales virtuales más avanzados, al punto tal de que
la experiencia para el usuario. En un momento donde, digamos, tiene dificultades y quiere incluso conectarse con el gerente de su empresa, lo puede hacer, de su oficina, perdón, lo puede hacer a través del dispositivo. Y otro ejemplo también de reconfiguración o de adaptarse de un esquema tradicional a transformaciones digitales es esta otra empresa, el Corte Inglés, que digamos que es una cadena de ropa muy conocida o de tiendas muy conocida en Europa, y que digamos lo que hizo el Corte Inglés fue, digamos, empezar a utilizar y ser muy disruptivo en la omnicanalidad. Es decir, todas las cosas que yo pudiera empezar por las, digamos, las tiendas, se podrían cerrar por la parte digital y viceversa. Obviamente ellos también fueron los primeros que utilizaron el Samsung Pay, mecanismos de pago, el Click to Collect, que yo digamos que reservo y voy a la tienda y lo saco. Todos estos esquemas, digamos, pusieron al Corte Inglés, digamos, como una empresa muy relevante, digamos, en esa reconfiguración digital. Bueno, ¿qué está pasando en este momento? Digamos que aquí les quiero contar un poco lo que estamos viendo frente a qué está pasando. Como ustedes saben, el ser humano desde hace más de 300 años viene buscando las maneras de transformarse o de hacer mejor las cosas. Digamos que hasta en los últimos 300.000 años, digamos que fuimos parte de un proceso de transformación mecánica y uso de materias primas, ¿cierto? De hace 20 años para acá, digamos que empezó este boom de la transformación digital, donde empezamos a ver todas estas tecnologías, inteligencia artificial, big data, todas las conectividades, pues el uso de dispositivos, etcétera, y digamos que se dieron muchas transformaciones. Pero fue solo hace 2 meses que dijimos, hombre, yo creo que este fue el momento donde tenemos que reconfigurar lo que somos como empresa. ¿Por qué? Porque estamos pasando de momentos en que venimos transformando y haciendo muy bien las cosas, pero haciéndolo de una manera diferente. Entonces, esta reconfiguración, digamos, es el momento donde pasamos de una cotidianidad diferente y tenemos que apalancarnos en herramientas tecnológicas digitales. Más adelante les cuento un poco qué es esto, que es en este caso el ejemplo que les traigo. Véanse, por ejemplo, esta primera foto, donde tenemos, digamos, un garaje o un establo, donde en esa época, digamos que utilizábamos caballos y coches para el transporte de mercancías, de envío, etcétera. Y vean que en ese momento, obviamente llevábamos mucho tiempo utilizando caballos de tracción, pero digamos que teníamos una empresa enfocada a mantener los caballos, cambiarle sus herraduras, mantener los coches, guardar los coches, y digamos que el enfoque de este garaje era eso. A raíz de la invención del motor de combustión, digamos que ese mismo establo de esa misma, o ese mismo garaje de esa misma empresa, empieza a migrar a, digamos, un garaje, digamos, un poco más tecnificado. Obviamente cambiamos los caballos y los coches por los vehículos, pero lo interesante acá es que no solamente se produce esa transformación, sino que lo importante es que cómo se reconfigura esa empresa. La empresa se reconfigura, digamos, sigue siendo una empresa que, digamos, en este caso hace envíos, pero lo que hace es que, digamos, que se adapta y toma todas esas transformaciones y las adapta al entorno. Entonces, véanse en esta segunda figura cómo ya hay luz eléctrica, ya las calles están pavimentadas y digamos que lo que hacemos es utilizar todas esas transformaciones en pro de el avance que estamos teniendo. Otra de las cosas muy importantes que conocemos nosotros de lo que está pasando y que se dio precisamente a raíz de la pandemia es que en este slide, digamos que lo tomamos de experiencias de muchos consultores de TI, donde quieren saber, sobre todo las empresas quieren saber qué está pasando. Entonces, nosotros lo hemos dividido en 3 fases. Hay una primera fase que va más o menos hasta julio de este año, donde cada organización está en un momento de contención. ¿Qué quiere decir contención?
Es cuidar los clientes, cuidar la caja, obviamente, cuidar las personas, mantener las personas, cuidar la infraestructura, sus proveedores, mantener, ¿cierto? Contener lo que está pasando. En ese mismo momento, lo que están haciendo es definiendo las capacidades de lo nuevo que pueden empezar a ofrecer, ¿cierto? Entonces, les voy a poner el ejemplo de la General Motors en Estados Unidos. La General Motors, digamos que cuando ocurrió todo esto, definió, vamos a dejar de construir motores para automóviles y vamos a construir ventiladores mecánicos. Y fue en ese momento donde ellos hicieron el cambio. Obviamente, para hacer ventiladores mecánicos tienen que definir unas capacidades adicionales. No son capacidades completamente nuevas, sino que son cosas que pueden hacer. Y para eso definen qué equipo humano necesitan, ¿cierto? Y luego, digamos que van trabajando en estas dos vías, también tienen que ir pensando en ese modelo operacional, porque obviamente no es lo mismo vender motores que vender pues, ventiladores mecánicos. Mientras la organización está en este ciclo, también ya está pensando en cómo desarrollar esos nuevos productos y servicios. Ya para esto entra una fase 2, digamos que esta iría hasta octubre de este año, donde empezamos a sacar productos, a sacar mismos productos viables, a poner en el mercado y testear hipótesis de las cosas nuevas que estamos haciendo. Y obviamente, eso también nos permite, inclusive el modelo operacional nos permite tener un modelo de canales o cómo se van a ofrecer estos productos. Digamos que esto lo estamos viviendo que va a ser hasta octubre, pero finalmente va a haber una fase supremamente importante que lo hemos llamado el Neo Corporate, que el Neo Corporate es básicamente identificar, digamos, todos estos mínimos productos viables que estamos sacando en esta fase, pero la diferencia con el Neo Corporate es que ya esto se nos convierte en un spin-off, o digamos en modelos o líneas de negocio dentro de nuestras organizaciones, con un contexto digital 100%. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a ver a partir del otro año, donde creemos que las organizaciones van a ser mucho más digitales, obviamente porque, digamos, vamos a tener clientes pensando de una manera diferente. Adicionalmente, hemos visto como 3 elementos que nos parecen supremamente importantes para llevar a cabo todo este proceso de reconfiguración, ¿cierto? El primero es que la experiencia de usuario tiene que ser muy simple, tiene que ser muy usable, debe ser muy enfocada en la agilidad y en las cosas simples que le puedo poner a mi usuario. Segundo es que en la organización tenemos que acoplar esas capacidades que tengo. Es decir, si yo, por ejemplo, en el caso de General Motors, si yo tenía una capacidad del momento de construir motores, soy muy bueno, yo puedo y tengo experiencia en poder llevar a cabo la construcción de un motor para un ventilador mecánico, por ejemplo. Entonces es poder acoplar mis capacidades a los momentos actuales. Y la tercera es la conectividad. Todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, debe estar en un entorno de conectividad, obviamente con todo lo que me ofrecen hoy las tecnologías. Y hay una parte que no la quiero dejar pasar y es el tema de grandes volúmenes de información, porque debemos estar todo el tiempo capturando información, porque esta es la que nos va a permitir que en un futuro muy cercano podamos utilizar y podamos explotar, digamos, todas estas ventajas. Una vez habiéndoles contado, digamos, ese entorno de la transformación digital y la reconfiguración digital que lo estamos viendo en todas las organizaciones, quiero contarles un poco de lo que va a ser ese nuevo consumidor, ¿cierto? Como ustedes saben, no podemos pensar de que el consumidor que teníamos hace un año es el mismo que me compra el producto, ¿cierto? ¿Y qué nos están empezando a decir, digamos, las tendencias y las encuestas? Por ejemplo, esta de Ipsos del 15 de abril nos dice que hay 3 elementos supremamente importantes de ese nuevo consumidor. Uno, que es la digitalización, que como ustedes saben va a ser un teletrabajador, va a ser una persona que va a hacer las cosas a distancia, va a utilizar mucho el pago sin contacto, es decir, transacciones de pago electrónicas, y se va a concentrar en ese entorno digital. Entonces tenemos que, obviamente, estar preparados para este proceso. Un segundo, vida saludable. Obviamente van a ser personas que nos va a interesar mucho los temas de alimentación, y el tema de higiene, que también, digamos, es supremamente relevante y es algo que no va a parar en un futuro próximo.
Otra digamos, encuesta de Fenalco Nielsen del 27 de abril nos dice que estos son los 10 elementos más importantes de ese nuevo consumidor. Quiero rescatar estos 4 primeros. Adiós al efectivo, como lo mencionaba anteriormente, sin filas ni aglomeraciones. Esto es supremamente importante de cara a que mis procesos no los puedo seguir llevando de la manera que los tenía hacia oficinas, hacia puntos de venta físicos, etc. La reinvención de la casa. Obviamente, mi casa, mi entorno, va a ser un lugar donde voy a combinar todo, donde trabajo, donde estudio, donde me divierto, es mi centro de entretenimiento, es todo. Y su majestad el celular, digamos que también es un elemento supremamente importante porque tenemos que concentrar todos los esfuerzos que hagamos finalmente en llevarlos a este canal. Y obviamente esto se los voy a dejar porque estoy ya un poco colgado de tiempo. Un último tema para darle paso a Dani es que también me gustaría contarles qué está pasando en las búsquedas de Google, que es un insumo supremamente importante para todo lo que hacemos. Fíjense que en este pico, cuando ocurrió el primer caso de COVID, veníamos de tener, digamos, unas búsquedas diferentes en Google. La gente que estaba buscando, pues obviamente promociones, descuentos, compras, etcétera. Cuando se da la pandemia, todo esto cambia. Y hoy en día, ¿qué está buscando las personas en Google? Pues temas de teletrabajo asociados, domicilios, recetas, y digamos todo lo que enmarque el tema de autogestión. Con esto quiero darle paso un poco a Dani. Esto simplemente es una introducción de qué es transformación digital, qué es reconfiguración digital y cómo es ese nuevo consumidor que vamos a tener en cuenta a la hora de diseñar o crear cualquier proceso en nuestra organización. Dani, te doy la palabra y nuevamente bienvenido. Muchas gracias, Juan, y muchas gracias a todos los participantes. Y bueno, vamos a compartir un poco nuestra experiencia de varios años trabajando en este tema de transformación digital de procesos. Y digamos que nuestro día a día es entender, conocer y estudiar las tendencias y ver hacia dónde van las organizaciones. Cómo nosotros podemos aportarles a sus empresas a que inicien sus procesos de transformación digital. Lo primero que quisiera es que respondiéramos una encuesta en un minuto en el que validemos qué factor creen ustedes que ha frenado iniciativas de en sus organizaciones. Muchas veces son porque la alta dirección no cree en el tema, el área jurídica cree que aún falta normativa al respecto, las personas creen que la empresa no está preparada aún para este cambio, la tecnología con que cuenta la empresa no es de vanguardia, o se tiene la percepción de que son proyectos demasiado costosos. Entonces, les vamos a regalar un minuto para que ustedes nos ayuden dirigiendo esta encuesta y miremos un poco cómo están sus organizaciones. Yo creo que, Dani, que por temas de tiempo deberíamos darle otros 10 segunditos. Vale, no hay problema. Listo. Listo. Listo, Dani. Mostrarnos, por favor, los resultados. Ahí los ves. La mayoría dice que la alta dirección no cree en el tema. Así es. Y se tiene que una percepción de que son productos demasiado costosos. Y realmente un poco lo que vamos a entender es cómo está cambiando esta dinámica frente a lo que eran esas barreras que nos encontrábamos en cómo apalancar estas iniciativas. Dale, Juan. Entonces, lo primero que quiero compartirles es una frase. Voy a compartir pantalla. Bueno, dale, Juan, compartir. Listo. Entonces, esta primera frase tiene que ver con que muchas veces perdemos el foco de nuestro negocio. Digamos que en esa transformación de que hablaba Juan, en que arranca desde lo personal, que ya hoy lo vivimos en nuestro día a día, frente a todo lo que nos rodea en el tema de conectividad, que hace que la interacción de nosotros frente a los elementos de nuestro hogar, la forma de consumir entretenimiento, la forma de interactuar con los servicios financieros que son nuestra cotidianidad, está cambiando y ya cambió. Y ya hay organizaciones que dieron el paso y nos están llevando a que seamos un nuevo consumidor. Ese consumidor cada vez valora más la experiencia del usuario, sea mucho más ágil, oportuna,
frente a lo que tiene que ver con dos momentos claves de verdad. Esos dos momentos nosotros los definimos como la vinculación y la venta o apertura de lo que nuestra empresa realiza frente a los productos y servicios. Entonces, estos momentos cada vez tienden a ser más digitales. Y en eso quiero centrarme un poco, porque finalmente el objetivo de nosotros como organizaciones es garantizar ingresos que nos garanticen la sostenibilidad, el crecimiento y la rentabilidad de nuestros negocios. Y es como momento de parar en una situación como esta y preguntarnos cómo nosotros minimizando esos momentos de verdad con el cliente. Digamos que en temas de vinculación, si decidimos tomar una iniciativa e ir hacia lo digital, debemos pensar en cómo ese proceso, que no debería ser el centro, sino un apoyo, un proceso ágil que nos permita apalancar la venta o apertura, cómo nosotros estamos apalancarnos en una plataforma tecnológica o en un proveedor de servicios que nos agilice este proceso. Y lo que vamos a ver hoy entonces en la charla es un poco el cómo, qué elementos evaluar para llevar un proceso de vinculación digital como un primer paso en mi transformación digital organizacional. Entonces vamos a mirar, dale Juan. Listo, ahí vamos, Dani. ¿Me compartes la pantalla, por favor? Listo. Vale. Entonces, la pregunta que muchas veces nos hacemos es, ¿cuál es el temor para dar el siguiente paso a ir a procesos 100% digitales? Hoy día tenemos 4 elementos claves que ya nos habilitan ir hacia este. El primero es el marco normativo. Hoy día hay una regulación alrededor de todo lo que se conoce como Legal Tech. Legal Tech tiene que ver como el gobierno nacional y los diferentes entes de control cada vez habilitan mayor normatividad que respalda el cómo ir hacia negocios que planteen procesos 100% digitales. Y vamos a poner el ejemplo más real y que ya que se ha materializado en la industria. Vamos a hablar de las fintech, estas empresas de base tecnológica que ofrecen servicios financieros. Hoy día la Superintendencia Financiera, digamos que ha habilitado una serie de mecanismos y normas para que hoy día estemos hablando de algo que conocemos como identidad digital. Y la identidad digital no es más que cómo validar que esa persona contra la que yo realizo un trámite es quien dice ser, con los factores que me garanticen que esa persona no está haciendo su plata ni se convierte en una fuente de fraude. Entonces, el marco normativo, que ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, digamos que ya hoy nos habilita este tipo de cambios. El auge en la transformación digital, como lo decía Juan, cada vez hay más empresas y hay más tendencias hacia que los procesos sean cero papel, procesos 100% electrónicos. El nuevo consumidor COVID-19, estos cambios en las tendencias que se están dando a la luz de esta situación y de que ese nuevo consumidor, al vivir esta situación de encierro, cambió algunos de sus hábitos y cada vez se apropia más del uso de la tecnología, del Internet, como un canal a través del cual puede hacer transacciones. Y las tecnologías habilitantes. Digamos, en tecnologías habilitantes quiero hacer un zoom. Hoy día hay unos mecanismos tecnológicos de industria 4.0 que habilitan el llevar esos procesos a digital. Inteligencia artificial y machine learning. Hoy día podemos hacer uso de estas tecnologías habilitadas por Amazon, por Google o por otros proveedores de servicios en los que podemos hacer reconocimiento de nuestros documentos de identidad, de la cédula, en donde podemos cotejar imágenes, texto, para poder validar que efectivamente esta otra persona que está realizando una transacción, si es quien dice ser. El tema de analítica y soluciones de datos. Cada vez tenemos más data que se captura y sobre esa data que se captura podemos definir algoritmos sobre los cuales podemos hacer perfilamiento de clientes, segmentación de clientes, scoring de decisiones para ver si podemos vincular de forma directa o no a un cliente. Tecnologías 4.0 de automatización, acá hay temas como los BPMS o las plataformas de automatización de flujos, de procesos, los temas de robotización, los gestores documentales, que son tecnologías que habilitan el poder automatizar el paso a paso de mis procesos, cómo tener la trazabilidad, los documentos que se generan y sobre esos documentos poder tener toda la validez de mecanismos como la firma electrónica
o la firma digital certificada. Vale, Juan. Digamos que si miramos entonces el marco normativo que respalda todos estos elementos que les acabo de mencionar, digamos que hay tres grandes bloques de leyes y normativa que yo lo denomino el ABC de lo que tiene que ver con un proceso de vinculación digital. Un primer bloque está asociado a lo que tiene que ver con los riesgo, cumplimiento, frente a lo que plantea normas como la Circular Externa 04 de 2017, en todo lo que tiene que ver con mecanismos de administración de riesgo por parte de la Superintendencia de Economía Solidaria, los cambios normativos que está planteando la Superintendencia Bancaria y la Superintendencia Financiera frente al tema de SARLAF, todas las recomendaciones que nos hace la GAFI frente a lo que es identidad digital. Y digamos que en este primer bloque lo que buscamos es normativa que me garantice el conocimiento del cliente frente a pedirle una información mínima en los campos que yo capturo de esos clientes y que estoy validándolo frente a las listas de riesgo nacionales e internacionales que hoy día son, digamos, servicios que proveen diferentes actores en el sistema. Un segundo bloque tiene que ver con cómo darle validez a todo el tema de identidad digital. Y hablar de identidad digital nos lleva a entender varias normas. La Ley 527 del 99, que nos habla de la firma digital certificada, en donde en Colombia hay una serie de actores certificados por una entidad de gobierno que es la UNAC, que permite emitir y expedir certificados de firma digital. La firma electrónica que está reglamentada en el decreto 2364, digamos que esta es la que más relevancia tiene y está basada en factores de autenticación. Los factores de autenticación en un proceso de vinculación hacen referencia a quién es la persona, qué sabe la persona, dónde está la persona y cómo identificar un rasgo de algo que tiene. Entonces, esos cuatro factores son los que me permiten a mí hablar de mecanismos de firma electrónica. Otras leyes que ha expedido el gobierno en los últimos días están asociadas a cómo habilitar en el sector gobierno, digamos que todo el tema de firmas para trámites en actos, providencias y decisiones. Entonces, un segundo bloque tiene que ver con cómo yo garantizo que la otra persona sí es quien dice ser, dándole cumplimiento a que la información que estoy capturando sí es la adecuada. Y un tercer elemento que es muy importante tiene que ver con la seguridad de la información. Las plataformas tecnológicas que yo esté evaluando, cómo le cumplimiento a todos los temas de seguridad técnica, backups y respaldos de la información y todos los mecanismos de que es un sitio seguro y certificado. ¿Vale? Entonces esto se lo dejamos. Vamos a continuar pues como con la presentación. Algunos ejemplos rápidos y los voy a mencionar de empresas que ya dieron el paso. Y hablar de procesos digitales no necesariamente implica que yo tenga que tener un proceso que sea 100% electrónico, porque puede haber la interacción en algún momento con la persona o usuario con el que estoy haciendo el proceso. Entonces voy a ponerles ejemplos. Estos días realizaba de manera personal la apertura de mi cuenta de RappiPay. Y entonces solicité mi monedero de RappiPay y a través del monedero de RappiPay tomé una foto a mi cédula y a través de esa foto pude abrir la cuenta en cuestión de unos minutos. Y cuando ya tenía mi RappiPay, digamos que quise pedir y solicitar una tarjeta de débito, un plástico que emite Rappi, con unos beneficios bien interesantes que yo quería comprobar. Cuando pedí el plástico, en cuestión de una hora, un Rappitendero se acercó a mí, me entregó el plástico y a través del plástico con un QR que venía pude activar la tarjeta. Este es un proceso que fue una mezcla entre un proceso digital de una aplicación con una entrega personalizada, pero me pareció bien interesante porque nosotros llevamos trabajando en el sector financiero alrededor de 10 años. Digamos que uno de los grandes temas que es una dificultad son los momentos de verdad, como se los mencionaba en el primer slide. Y casi que en cuestión de unas horas yo aperturé una cuenta, solicité un plástico, lo recibí y lo activé. Entonces me pareció un proceso bastante interesante para mencionar. Nequi, que yo creo que muchos de ustedes ya son usuarios de Nequi, que es el
que es el monedero virtual que tiene Bancolombia, digamos que tiene un proceso de vinculación 100% digital y en este, a diferencia del otro, el proceso se hace es a través de firma electrónica con biometría. En este caso nos hacen reconocimiento facial o reconocimiento de la voz. Y a través de ese reconocimiento basado en esos factores de autenticación, digamos que puedo aperturar mi cuenta en X. Otra entidad de otro sector es Aseguradora Solidaria de Colombia. Es una entidad que ya hoy día tiene su proceso de conocimiento de clientes 100% digital y lo que permite es que a través de unos formularios electrónicos yo pueda, digamos que validar unos factores que tienen que ver con un código que les llega a su celular y a través del cual pueden validar algo que se saben, que es la clave que le generan, a través de algo que tienen, que es su celular y su dispositivo móvil. Y a través de esto, al final, pues llegan a poder previsualizar el documento de conocimiento del cliente y firmarlo a través de firma digital certificada. Y un cuarto ejemplo que les traía para hoy, que tiene que ver ya con el sector retail, es el de las tiendas iShop. Digamos que yo no sé si muchos de ustedes han ido a una tienda y de pronto no tienen el efectivo o los recursos en ese momento para hacer la compra de un dispositivo, pero entonces en iShop se te acerca un comercial, te dice si deseas ese producto, de pronto tú estás interesado, te dicen pon la huella acá, muéstrame tu cédula, le toman foto a la cédula y con tu huella validan y en tiempo real te dan una evaluación donde te dicen qué cupo te aprueban. Con ese cupo puedes hacer la compra de tu dispositivo y a partir de la compra de tu dispositivo te dan un número, que es el número de tu plástico, con eso pagas y al pagar, digamos que estás haciendo uso del cupo de tu tarjeta de crédito, que en cuestión de 2 o 3 días estás recibiendo en tu casa. Casi que el momento de verdad que tienen ellos en su promesa de servicio es, te vinculo, te aperturo una tarjeta de crédito, te habilito el cupo, utilizas el cupo en el primer momento de verdad y quedas con un plástico que yo ya te lo hago llegar con una tarjeta activa que ya estás utilizando y está generando intereses. Entonces miremos cómo en este, que también es un proceso que requiere interacción y presencia de la persona a través de biometría por huella, digamos que también se da una mezcla entre lo que es lo físico y lo digital. ¿Vale? Vale, Juan. Entonces vamos a mirar, muchas veces nos preguntamos y decimos, bueno, no, es que el tema de vinculación de clientes es un tema del equipo comercial, o el tema de vinculación de proveedores es un problema del área de compras o del área administrativa. Pero realmente, cuando uno quiere tomar una iniciativa desde lo digital, debe tener en cuenta las diferentes áreas de la organización que se van a ver impactadas. Y este proceso de vinculación digital es un proceso transversal a la organización. En este caso, cuando hablamos de digital, vamos a tocar el área comercial, vamos a tocar las áreas de riesgos y cumplimiento, vamos a tocar las áreas operativas, vamos a tocar el área de tecnología y el área de seguridad y jurídica como áreas de apoyo. Entonces, frente a la primera área, que es el área comercial, dale Juan, esta primera área comercial, digamos que debemos evaluar diferentes elementos claves. Lo primero es que la plataforma o el servicio que estemos evaluando me permita tener múltiples formas de inicio del proceso de vinculación digital en las que se pueda dar un nivel de acompañamiento de parte de mi equipo comercial según se ajuste cada industria o negocio. Digamos que hay algunas industrias donde el tratamiento de los clientes es más VIP y al ser más VIP, digamos que yo tengo que tener un mayor acompañamiento con los clientes. Pero puede que mi negocio sea más masivo, más retail, y en ese proceso me interesa más que sea 100% autogestionado de parte del cliente. Entonces ya me voy a un mecanismo en el que el cliente sea quien de forma autónoma a través de mi página web o a través de un link que le habilite en correo electrónico, diligencia un formulario 100% de manera autónoma y su vinculación se haga 100% digital. También otro tema importante es que nuestro equipo comercial libere tiempo de tareas operativas y se enfoque en lo realmente importante, que es la gestión de los leads y el cierre de las ventas y las oportunidades comerciales. El tema de ver y medir cómo van los indicadores de productividad frente a la colocación, vinculación y actualización de clientes. Y el tema de evitar, en la medida de lo posible, que mis clientes tengan que tener desplazamientos hacia mis instalaciones o mis puntos de venta. Y desde internet puedan hacer la vinculación.
Un segundo punto tiene que ver con el área de cumplimiento. Entonces, frente a las áreas de cumplimiento, ¿qué debemos validar? Que el tema de listas de riesgo frente a listas nacionales e internacionales se haga de forma automática y en tiempo real. La información mínima requerida con todo lo que exigen los entes de control se capture dentro de estos formularios de vinculación de persona jurídica o persona natural. Que se haga un proceso o que me habilite la plataforma o el servicio la posibilidad de hacer procesos de debida diligencia ampliada con la trazabilidad de que se realizó, pues digamos que esta investigación más exhaustiva para aquellos casos que así lo ameritan. Poder tener la posibilidad de parametrizar score de perfilamiento para que me permita segmentar clientes según las políticas o reglas de negocio que mi organización haya definido. Y un último punto que es bien importante es tener alertas en tiempo real. Esas alertas en tiempo real tienen que ver cuando hay cambios relevantes en información de clientes que nosotros determinamos que son cambios sensibles, que el sistema me genere alertas para yo poder hacer el monitoreo. Una tercera área tiene que ver con el área de operaciones y el área administrativa. En esta área, ¿qué debemos evaluar? Que en la medida de lo posible se eviten reprocesos o tareas manuales frente a la captura y digitación de información. Si yo ya tengo un proceso que es autogestionado de parte del cliente, casi que el enfoque de estas áreas operativas se convierte más en un enfoque de análisis para toma de decisiones frente a la decisión de vincular o no a determinado prospecto. Si el negocio lo permite, que estas decisiones, que normalmente las hace un analista de un área operativa, pues las llevemos a que sean reglas de negocio 100% automatizadas y que el proceso de vinculación se haga 100% digital. Que miremos cómo va la medición de productividad y acuerdos de niveles de servicio para ver si mi promesa de valor de vincular a un cliente en cuestión de minutos o de horas o de días, si lo estemos cumpliendo y que la plataforma me habilite la medición de esta información. Y finalmente, la validación documental, que desde la misma plataforma se puedan hacer las validaciones documentales frente a los soportes en el proceso de vinculación y tengamos todo esto centralizado y almacenado en un repositorio seguro. Tecnología, frente al tema de integración tecnológica para la creación, integrándonos con otros sistemas de la organización donde ya se administran los clientes, el CRP, su CRM, los flujos automatizados con toda la trazabilidad y el tracking, el uso de tecnologías complementarias como inteligencia artificial, firmas biométricas, listas, chatbots, RPA, los temas de reportería en tiempo real y que sean tecnologías escalables y infraestructura escalable que me permita rápidamente adaptarme a mi time to market. Finalmente, frente al área de seguridad y jurídica, que se tengan temas de mitigación de suplantación y de identidad, temas de protección de datos y respaldo de la información y documentos, respaldo jurídico frente a mecanismos de autenticación y validez probatoria en los documentos y cumplimiento normativo frente al tema de SARLAB y AML y todo lo que tiene que ver con requerimientos de seguridad de la información.